Ejercicio 8 a 25 grados Celsius. La solubilidad del hidróxido de magnesio en agua es de 9,6 miligramos por litro. Apartado A. Calcula el producto de solubilidad de este hidróxido a dicha temperatura. En primer lugar, vamos a escribir la ecuación del equilibrio de solubilidad-precipitación del hidróxido de magnesio, que queda de la siguiente manera. Vemos que el dihidróxido de magnesio se disocia dando lugar al ion magnesio más dos iones hidróxido. Y más abajo he escrito que si reaccionan o desaparecen o se disuelven S moles de dihidróxido de magnesio, que sería la solubilidad del compuesto este iónico, se forman S moles de ion magnesio 2 más y 2 S moles de ion hidróxido. Pues bien, si escribimos la expresión de la constante de solubilidad en función de las concentraciones o en función de la solubilidad, queda el siguiente resultado. La constante de solubilidad es igual a la concentración de ion magnesio elevado a 1 por la concentración de OH- al cuadrado. Y en función de la solubilidad S será igual a S, concentración de magnesio, por la concentración de hidróxido, que es 2S, elevado al cuadrado, como 2S al cuadrado es 4S cuadrado, que multiplicado por S da igual a 4S al cubo. Es decir, si calculamos 4 por la solubilidad elevado al cubo, ya tenemos el valor de la constante de solubilidad. La solubilidad S minúscula, en este caso, no me la están dando en moles por litro, sino que me la dan en miligramos por litro. Luego, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar de miligramos dividido por litro, los 9,6 miligramos por litro que me dan más arriba como dato en el enunciado, eso hay que darlo, o hay que pasarlo, perdón, o sea, la solubilidad hay que pasarlo a moles dividido por litro. Y la pregunta es, ¿cómo se pasa de miligramos por litro a moles por litro? Pues simplemente los miligramos los pasaremos a gramos, dividiendo entre 1000. O sea, 9,6 miligramos por litro dividido entre 1000, pues tendremos que eso es 0,0096 gramos por litro. Y ahora lo que habrá que hacer es pasar esa concentración en gramos por litro a concentración en moles por litro, para lo cual tendremos que utilizar la masa molar del, del, del hidróxido de magnesio. La masa molar del hidróxido de magnesio, que hay que calcularla. Hay que calcularla porque no nos la dan en el problema, pero es fácil de determinar. Masa molar de este compuesto químico, pues simplemente es la masa de un átomo de magnesio, 24,3 gramos por mol, más 2 por 16 gramos por mol, que es la masa molar del átomo del oxígeno, más 2 por 1 gramo por mol, que es la de las 2 moles de hidrógeno que hay por mol de hidróxido de magnesio. En definitiva, eso nos da un resultado de 58,3 gramos por mol. Dividiremos esa concentración en gramos por litro que hemos... si queréis pongo aquí un paso intermedio, que es pasar los miligramos por litro a gramos por litro, gramos partido litro, después de gramos por litro, moles por litro. De miligramos por litro a gramos por litro, entonces dividimos entre 1000 y después de gramos por litro a moles por litro, dividiendo entre la masa molar del dihidróxido de magnesio, que he explicado previamente cómo se calcula, pero que es un dato que ya sabemos calcular de sobra a esta altura del curso. Definitiva, una vez que tenga esa solubilidad en moles por litro, para calcular K sub S, pues simplemente sustituir ese valor de S en esta expresión, 4 por S al cubo, y calculo el valor de K sub S, que os debe salir pues un valor muy parecido al de la solución que tenéis aquí, 1,786 por 10 elevado a menos 11. Puede que varíe ligeramente, como ya he dicho en estos problemas, depende del número de cifras decimales que utilicemos y cómo de fino seamos al
usar más o menos cifras decimales, pues los resultados son más parecidos o difieren un poco más de la solución que se os da como referencia. Apartado B. Determina la solubilidad de este hidróxido de magnesio a 25 grados Celsius, es decir, a la misma temperatura. Por lo tanto, la constante de solubilidad es la misma que tenemos aquí, porque la constante de los equilibrios, en este caso equilibrio de solubilidad, que es el que estamos trabajando, varía con la temperatura. Como la temperatura es 25 grados Celsius en los dos apartados A y B, pues no ha cambiado el valor de la constante K sub S. Pero sí, lo que se me está pidiendo en este apartado B es determinar la nueva solubilidad, no en agua, sino en una disolución 0,1 molar de nitrato de magnesio. Y debemos justificar el resultado obtenido. Bien, nos dicen que tenemos una concentración, una disolución de nitrato de magnesio 0,1 molar. La sal poco soluble de este problema, recordemos que es el hidróxido de magnesio. Este nitrato de magnesio, cuya concentración me indican, resulta que es una sal muy soluble. Y por lo tanto, al ser una sal muy soluble, se va a encontrar totalmente disociada. En el sentido siguiente, si yo escribo el equilibrio D correspondiente a la disociación de esta sal, obtengo lo siguiente. El MgNO3 sólido se disocia dando Mg2 más 2 de NO3 en disolución acuosa. Si nos fijamos, la flecha que he dibujado para este equilibrio es una flecha que va de izquierda a derecha, no es una doble flecha, porque con esto lo que queremos indicar es que el equilibrio, entre comillas, está muy desplazado hacia la derecha, en el sentido de que podemos considerar que no hay equilibrio químico, sino que se ha disociado por completo, como hemos dicho, el nitrato de magnesio por ser una sal muy soluble. En definitiva, y afirmar que al ser sal soluble se encuentra totalmente disociado implica que si la concentración de nitrato de magnesio era 0,1 molar, al disociarse por completo y ser la estequiometría de la reacción, un mol de nitrato de magnesio da un mol de magnesio. Esto implica que la concentración de magnesio será 0,1 molar, proveniente esta concentración de la disociación completa del nitrato de magnesio. ¿De acuerdo? Bien. Dudas que pueden surgir cuando nos planteen este tipo de situaciones. ¿Cómo sé yo que si el nitrato de magnesio es o no es soluble o si es insoluble? Pues en el resumen del tema 3 de esta unidad didáctica tenéis una tabla donde se indica que compuestos son solubles o son insolubles de acuerdo con los cationes o aniones que los forman. Eso por un lado, pero por otro lado, siempre en este tipo de problemas tendremos que si ya hemos calculado la constante de solubilidad de una sustancia poco soluble como es el hidróxido de magnesio, en este apartado B, si aparece otra sal, como el nitrato de magnesio, esa automáticamente es muy soluble, ¿vale? De todas maneras, en el examen cuando se haga, pues se diría de manera explícita que esta sal es una sal muy soluble, para que no haya dudas al respecto. Otro dato, digamos, que reafirma esto, es que si no fuera una sal muy soluble, necesitaríamos su constante de solubilidad para poder determinar la cantidad de ion magnesio que hay en disolución. ¿Por qué me fijo solo en el ion magnesio y no en el ion nitrato a la hora de hablar de concentración de iones que se forman? Pues porque el nitrato de magnesio y el hidróxido de magnesio tienen un ion común, y el ion común es el ion magnesio. Claro, ion común, pues si os leéis la teoría de este tema, veréis que hay un efecto que se llama el efecto del ion común. El efecto del ion común consiste en lo siguiente: si la solubilidad de una sustancia poco soluble, como el hidróxido de magnesio, en agua pura,
tiene un determinado valor, que aquí me lo daban en miligramos por litro, pero que más adelante lo hemos pasado a moles por litro. Cuando se determina la nueva solubilidad de esa sal, del hidróxido, en una disolución que contiene un ion común, que es el ion magnesio, la nueva solubilidad va a ser menor. O sea, este valor de solubilidad que tenemos aquí como solución, que es lo que calcularemos al final en este apartado, os debe salir bastante más pequeño que la solubilidad en moles por litro que hayáis calculado aquí. Y eso se debe al efecto del ion común. La solubilidad de una sal poco soluble disminuye o es más pequeña si tratamos de disolverla en una disolución que ya contenga un ion común con la sal poco soluble. En este caso el ion común es el magnesio. Si escribimos ahora el equilibrio de solubilidad-precipitación de la sal poco soluble hidróxido de magnesio, que lo tenemos aquí, el mismo equilibrio que antes, vemos una importante diferencia aquí debajo de lo que he escrito antes en comparación con lo que hay ahora, que viene razonado de la siguiente manera. Fijaros que en agua pura sí era la concentración de ion magnesio S minúscula, la solubilidad, porque el ion magnesio que había en esa disolución del apartado A proviene de la disociación de hidróxido de magnesio. En esta situación donde queremos disolver el hidróxido de magnesio en la disolución con nitrato de magnesio, claro, al ser el nitrato de magnesio una sal muy soluble y tener esta concentración de magnesio y saber que por el efecto del ion común la cantidad de hidróxido que se disuelve es menor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la cantidad de magnesio que provendrá de la disociación del hidróxido de magnesio que haya en el equilibrio y que se añadiría a esos 0,1 moles por litro de magnesio provenientes del nitrato de magnesio sería muy pequeña. Con lo cual, podemos afirmar que el magnesio, el ion magnesio que tengamos en este equilibrio, proviene fundamentalmente o prácticamente exclusivamente de la sal muy soluble, que hemos considerado completamente disociada. Ahora la concentración de ion magnesio no nos da la solubilidad del hidróxido de magnesio, porque el magnesio que tenemos en disolución casi exclusivamente proviene de la disociación del nitrato de magnesio que hemos dicho que es muy soluble. Lo que sí sabemos con certeza es que todo el hidróxido que haya en la disolución, ese hidróxido proviene exclusivamente del hidróxido de magnesio, porque no puede provenir del nitrato de magnesio, ya que el nitrato de magnesio no tiene iones de hidróxido. Por lo tanto, esto sí nos da la concentración de iones OH- sí está relacionado con la solubilidad. Sabemos que la concentración de iones OH- es 2S, porque si se disuelven ese moles de MgOH2 se forman 2 moles de OH-, de acuerdo con la estereometría esta de aquí. En definitiva, la constante de solubilidad será igual a la concentración de ion magnesio por la de OH- al cuadrado, la de ion magnesio 0,1 molar proveniente del nitrato de magnesio, por la concentración de OH- que es 2S elevado al cuadrado. Y al final nos queda esta ecuación, K sub S igual a 0,4 por S al cuadrado. En definitiva, ¿para qué nos sirve a la hora de realizar de manera práctica el problema la concentración de la sal muy soluble? Para determinar la concentración del ion común con la sal poco soluble, que es el ion magnesio, y entonces, una vez que sepamos la concentración del ion común, ahora ese ion común no nos da la solubilidad, no guarda relación ninguna con la solubilidad de la sal poco soluble, sino que esa concentración hay que tenerla en cuenta en esta ecuación, y la solubilidad nos la dará la concentración del ion que no es común, de la sal poco soluble, que es el OH-. Será la concentración de iones OH- la que nos dará la nueva solubilidad, porque como he dicho antes, este ion OH- proviene única y exclusivamente de la disociación o solubilización de la sal poco soluble. De ahí que su concentración en el equilibrio pues nos dé esa nueva solubilidad de la que estamos hablando. En definitiva, a partir de aquí, si despejo la nueva solubilidad S, me queda la siguiente ecuación.
color blue. S igual a raíz cuadrada SQRT K sub S over 0,4, ¿no? La solubilidad S es la raíz cuadrada de K sub S entre 0,4, despejando de aquí arriba. En definitiva, ahora introducimos el valor de K sub S, que habíamos calculado aquí, entre 0,4. Y nos da la nueva solubilidad. Y como he dicho previamente, la nueva solubilidad expresada en moles por litro es inferior a la solubilidad esta en miligramos por litro, no, sino a la que calculamos aquí en moles dividido por litro. Y todo esto se debe al llamado efecto Lyon común. La solubilidad de la sal poco soluble, hidróxido de magnesio, es menor en una disolución de una sal soluble como el nitrato de magnesio, que tiene un ion común con la sal poco soluble, el ion común, el ion magnesio, como hemos dicho en varias ocasiones. Y con esto acabamos este ejercicio 8.